Hola, soy Marco y hoy les voy a hablar sobre la marcha del 68. Como pueden saber, esta marcha fue una masacre que conformó con, según el gobierno, 20 muertos y concluyó, o se supone que hubieron 300 estudiantes y líderes civiles. Mi equipo está conformado por Juan Pablo, Omar, Daniel y su servidor Marco Antonio. El movimiento del 68, mayor conocido como el movimiento de 1968, fue un movimiento en donde hubo varias protestas acerca de los estudiantes, también maestros, amos de casa, obreros, trabajadores, en donde se juntaron para reunirse a hacer una protesta, en donde fue mayor conocido porque hubo fuerzas gubernamentales que reprimieron con las marchas, en donde en la plaza de Tres Culturas hubieron una masacre donde dejaron a varios heridos y a varios muertos. Hola compañeros, buenas tardes. Yo les voy a empezar a hablar un poco más de las características. Bueno, las características se rigen en 4 principales. La primera es el contexto. El contexto, y todo esto surge a partir de un gobierno en el que estaba partícipe Gustavo Díaz Ordaz. Aquí había bastante represión y falta de derechos civiles. Y bueno, otro de los puntos que también vienen de las características son las demandas por parte de los estudiantes. Los estudiantes exigían varias cosas, como lo venía haciendo la justicia social, y también diferentes cosas, como lo venía haciendo diferentes reformas, ya sean políticas y sociales, al igual que la libertad de expresión. Esta matanza que se llevó a cabo el 2 de octubre fue dirigida por el batallón Olimpia, que tiempo después fue negada por el presidente de ese entonces, quien era Gustavo Díaz Ordaz, que tiempo después negó esta matanza con la excusa de que el batallón solamente estaba ahí para defender los Juegos Olímpicos. ¿Y el por qué las autoridades llegaron a la matanza? Bueno, las autoridades buscaban sofocar las manifestaciones estudiantiles y mantener el control político, lo que llevó a una violenta represión de las protestas, culminando en la tragedia de Tlatelolco. Como bien ya había mencionado anteriormente, las víctimas que sufrieron la masacre de Tlatelolco fueron principalmente estudiantes y civiles que participaron en la protesta. Se estima que cientos de personas perdieron la vida, aunque el número exacto sigue siendo objeto de debates debido a la falta de transparencia y la censura del gobierno en ese momento. Muchos otros resultaron heridos o fueron detenidos arbitrariamente, aunque la mayoría de las víctimas eran jóvenes que buscaban ejercer su derecho a la libertad de expresión y protesta pacífica. Desde una perspectiva más profunda, en mi parecer, yo creo que es en cuanto a la masacre de Tlatelolco, no repetir estas ocasiones en las que fue esta masacre. Por eso es importante que evolucionemos como sociedad y civiles y gobierno para que así haya una equidad en cuanto a nuestros derechos humanos y un equilibrio del poder de gobierno. ¿Cuáles fueron las consecuencias principales en el ataque en la matanza de Tlatelolco? Las principales consecuencias fueron la desaparición de los cuerpos granaderos, la destitución de los jefes policíacos como Luis Cueto o Raúl Mendiolea, y otra de las consecuencias fue la indemnización a los familiares de los muertos o heridos en este ataque, y por último el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios que fueron los culpables de esta matanza. Con la consumación de esta terrible matanza, el Estado mexicano realizó varias violaciones a los derechos humanos, tales que serían algo así como el derecho a la libre expresión, derecho a la vida y derecho a la seguridad jurídica. De ahí la famosa frase, el 2 de octubre no se olvida, cuando las fuerzas gubernamentales reprimieron violentamente una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, dejando un número desconocido de muertos y heridos. Este movimiento en México fue motivado por el descontento con la represión política, la falta de libertades civiles, la corrupción y el autoritarismo del gobierno, que estaba a cargo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que más adelante hablaremos de él. Los estudiantes y otros grupos sociales abogaban por la democratización del sistema político, la libertad de expresión y la participación ciudadana en términos de votos, de la educación en México, etc.